Hola, soy Cristina Vilaseca y si esta es tu primera vez que escuchas mi programa El Rincón de la Reflexión, será un auténtico placer compartir contigo. Y hoy vamos a hablar sobre la depresión, sobre todo por qué ha incrementado tanto en este periodo de tiempo y qué es lo que podemos hacer. Primero vamos a empezar definiendo qué es la depresión. Y en realidad es un trastorno mental que provoca una profunda tristeza en la persona. Y vamos a definir los síntomas para que también podáis ver si realmente os podéis identificar si fuera vuestro caso. Los síntomas siguientes podrían ser como por ejemplo cansancio o fatiga, como también puede ser una falta de concentración, poca capacidad también de decisión debido a que tenemos un embotamiento o estamos muy paralizados y esto no nos permite ver con claridad para poder tomar decisiones, como también un profundo sentimiento de desesperanza debido a esta falta de ilusión que tenemos por la vida. Por otro lado, también puede ser el que haya un estado de parálisis y que esto provoque que la persona tenga baja autoestima, ya que ve que no puede avanzar en sus labores cotidianas. Y esto puede hacer que esa persona se sienta muy mal porque ve que no está a la altura o que no sirve para nada en esos momentos. Esa es la percepción que puede tener la persona como tal. Luego también pueden haber trastornos de alimentación, como puede ser falta de apetito o todo lo contrario, atracones, es decir, la necesidad de comer de una manera muy impulsiva. También se podría dar el caso como de insomnio o trastornos del sueño, pero de forma contraria también la sensación de querer dormir mucho en horas que no son normales, como por ejemplo a media mañana. Es aquella sensación que tienes de sueño y que no eres capaz de poderlo superar o controlarlo. He querido tocar el tema de la depresión porque recientemente ha habido un incremento muy importante debido a toda esta situación convulsa que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años. Y sí quiero hacer hincapié de cuáles son los factores que pueden haber provocado este incremento en las personas a nivel mundial, porque no solo es aquí en España, sino es una situación que la hemos estado viviendo pues todos. Así que espero que este vídeo os sea de utilidad y os voy a comenzar a comentar qué es, sobre todo cuáles han sido los motivos que se han investigado y por qué hemos estado viviendo esta situación. Bueno, primero deciros que por supuesto han habido incremento de muchísimas muertes, hemos tenido que afrontar la pérdida de seres queridos y en muchas ocasiones muchas de las personas no tuvieron ni siquiera la posibilidad de poderse despedir de ellos. Así que también muchos de los duelos han quedado como bloqueados. Esto ya es un factor para que pueda haber un incremento de depresiones en este caso. Por otro lado, también pueden ser problemas económicos, debido a que muchas empresas han cerrado o personas que se han quedado sin trabajo. Esto hace de que tengamos pues problemas para poder subsistir, para poder cumplir los pagos, e incluso rompe nuestras rutinas y nuestros hábitos. Esto ya también puede ser una causa de depresión en la cual no nos permite avanzar en la vida. Otro aspecto pueden ser los problemas relacionales. Por ejemplo, han habido muchísimas rupturas de relaciones de parejas, como incluso también dentro de del entorno familiar, dado que han habido discrepancias de ideologías de diferentes aspectos. Por otro lado, el hecho de una convivencia o estar todos recluidos en un mismo espacio durante mucho tiempo, también esto ha hecho que hayan desavenencias. Creo que ha sido como una prueba de fuego. Y si de por sí ya habían situaciones que estaban un poco, vamos a decir, irregulares dentro del ámbito familiar, pues el hecho de estar encerrados en un mismo lugar durante mucho tiempo puede haber sido una bomba de relojería. Así que esto también puede ser una causa de depresión debido a estar viviendo circunstancias que para la persona pueden haber sido muy violentas o haber estado muy mal, no haberlo sabido afrontar, ¿vale?
Otro aspecto también, vamos a decir, es la reclusión que ha habido, sobre todo las medidas que se han tenido que tomar, por ejemplo, en las escuelas. Por esto ha habido un incremento de depresión en los jóvenes, ya que ha habido muchísimas restricciones impuestas que han limitado la capacidad para que los jóvenes puedan interactuar entre ellos. Y además esto también ha conllevado en que hayan estado más tiempo encerrados en un mismo espacio sin tener la posibilidad de poderse airear, de poder compartir. Y todo esto también para muchos jóvenes ha sido una causa de sentirse muy mal. También, y esto no lo podemos olvidar, ha sido la sobresaturación que han habido, sobre todo de información en los medios de comunicación y en las redes sociales, y sobre todo con una carga de información con muchísimas contradicciones, que esto ha conllevado en que las personas también estuvieran como muy confundidas y además tener una visión muy negativa de futuro. Así que todo esto también ha comportado el que pueda haber un índice mucho más elevado de depresiones. Voy a dar un repaso de diferentes tipos de depresiones que hay, lo que por ejemplo está la depresión que es provocada por un trastorno de bipolaridad, que aquí pues las personas lo viven muy mal porque viven diferentes fases tanto de depresión como cuando entran en la fase de la megalomanía. Otro tipo de depresión que es la mayor, que en este caso sí ya es cuando requieres de una atención médica. En muchas ocasiones tiene que ser ayudado con algún antidepresivo, algún fármaco, y paralelamente con una orientación ya sea de un psicólogo o de algún terapeuta para que te pueda ayudar a esclarecer o a encontrar el origen de esta depresión. Paralelamente también puede haber la depresión estacional, que en este caso es periódica, que se da normalmente, habitualmente, empezando en el mes de octubre y todo lo que es la época invernal. Y una que también es como bastante, que se escucha bastante, que es la depresión posparto, que suele darse en aquellas mujeres que han acabado de tener un bebé, y en ocasiones puede darse no solo por una alteración hormonal, sino también son esas situaciones que crees que no estás lo suficientemente preparada para asumir la responsabilidad de un bebé y es como si se te cayera el mundo encima, ¿no? Entonces pueden haber varios factores que también puedan influenciar a que la madre pueda entrar en una depresión posparto. Y por último también está la depresión compensada, que este tipo de depresión hay un gran número de personas que la viven en la población, y en realidad también hay una depresión interna, pero es como si realmente no te alterara. ¿Por qué? Porque haces todo lo contrario. Por ejemplo, te abocas muchísimo al trabajo, trabajas de una forma muy impulsiva, dedicándole muchísimas horas, como por ejemplo cuando haces un exceso también de ejercicio. También se puede dar que también abusas bastante del sexo, o que también te das atracones con la alimentación, abusos de drogas, no sé, es decir, normalmente cuando hay una depresión compensada es como si no se pudiera ver, porque incluso parece como si aquella persona en realidad estuviera muy bien. También puede darse que una persona que esté riendo muchísimo sin ningún motivo, y todo esto es para camuflar en que en realidad esa persona está viviendo internamente un trastorno. Entonces a esto se le llama la depresión compensada. Otro aspecto que quiero hablar es sobre los motivos o qué es lo que desencadena normalmente la depresión. Hay diferentes factores, y en este caso primero vamos a hablar sobre la resistencia y los miedos a los cambios, que en general a muchas personas nos sucede, que la vida nos va afrontando, nos va poniendo en diferentes situaciones, y adaptarnos a esos cambios en muchas ocasiones nos es muy difícil. Miramos de resistirnos y no queremos entrar en el rol de ir fluyendo y confiando en la vida, en que todo lo que nos va a ir aportando ese cambio será para nuestro beneficio. Pero como hay ese miedo y nos gusta estar siempre dentro de la zona de confort, nos cuesta mucho poder salir y afrontar o aceptar todas estas nuevas oportunidades que nos puedan venir a través de los cambios. Y esto normalmente también puede ser una causa de depresión. Otro aspecto también importante, además de la resistencia a los cambios, es esa sensación de vacío existencial. Son esas típicas preguntas que realmente son muy profundas, como ¿quién soy? ¿A qué he venido? ¿Cuál es mi función en la vida? ¿O cuál es mi misión en la vida? ¿Qué sentido existencial tengo? Otro aspecto también sería ¿qué camino debo de tomar? ¿Estoy en el lugar que yo quiero?
Es decir, hay muchas preguntas que en principio cuando no te puedes dar esa respuesta y que de una forma u otra ese aspecto no lo tienes cubierto porque no has tenido esa oportunidad de conectar contigo, esto es lo que conlleva a que no sepas qué camino tomar, quién eres, hay una gran confusión interna en ti. Entonces, esto puede conllevar a que haya como un vacío existencial. ¿Qué hago yo aquí en la vida? ¿Cuál es mi misión, mi función? ¿De acuerdo? Otro aspecto también importante es la falta de identidad. Falta de identidad, con esto no necesariamente es el no saber quién eres, sino esto también quiere decir, por ejemplo, el que si tú a lo mejor llevas durante 30 años trabajando en la misma empresa, con los mismos amigos, con los mismos hábitos, el mismo trabajo, y esto ha formado parte casi todas las horas de tu vida, ¿qué sucede? Tú te identificas con ello y en el momento en que tu trabajo desaparece y ya no sabes qué hacer con tu vida, cómo distribuir tu espacio de tiempo, cómo llenar ese vacío que te ha dejado el trabajo, puede ser causa de una profunda depresión. Así que esto también puede ser una falta de identidad tuya, es decir, de tus rutinas, de tu manera de ver la vida, etcétera. Otro aspecto también puede ser, por ejemplo, el miedo a la muerte. No estamos preparados para la muerte. Esto se puede dar porque hayamos vivido una muerte reciente de algún ser querido o incluso que tengamos miedo, literalmente. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos preparados, no se nos integra la muerte como un medio natural o como una forma natural. Igual que nacemos, también hemos de morir, entonces no se nos ha preparado para ello, en la cual pues la verdad sí que os animo a que cada vez os vayáis planteando realmente de que la muerte es importante integrarla también en la vida, y de hecho si os dais cuenta es el cambio más importante. Ahora imagínate si tú eres capaz de poder integrar la muerte en tu vida, que es el cambio más importante, el resto de los cambios te será mucho más fácil poderte adaptar a ellos. Otro aspecto de la muerte son los duelos bloqueados. Normalmente los duelos bloqueados se dan, sobre todo en este periodo de tiempo, pueden haber diferentes factores, pero yo creo que ahora ha incidido muchísimo depresiones debido a duelos bloqueados por la falta de oportunidad de podernos despedir de los seres queridos que han fallecido. Esto la verdad ha sido como un trauma para muchísimas personas y evidentemente puede haber causado una profunda depresión debido al no haberte podido despedir de tu difunto ser querido. Entonces, en este caso, los duelos bloqueados también pueden provocar este estado de depresión. Cuidado, duelos bloqueados o no realizados. Otro motivo también puede ser la notificación de una enfermedad, que te digan que en principio tienes una enfermedad degenerativa. Claro, aquí pierdes las esperanzas a tu futuro, piensas que ya tu vida no tiene sentido y esto hace que, y además el propio miedo, precisamente el miedo a la muerte. Entonces esto puede causar también una profunda depresión. También pueden haber programas inconscientes que puedan ser la causa de generar una depresión. Por ejemplo, el proyecto sentido, el sentido existencial biológico de una persona. Esto quiere decir cuando tú recibes una notificación cuando estás dentro del vientre de la madre, que de una manera u otra hay una serie de intenciones por parte de los padres que sin darse cuenta ya te están estableciendo un programa, te están diciendo qué es lo que tienes que hacer en la vida. Y en ocasiones este tipo de programas nos bloquean para poder avanzar. Y a veces son programas tan limitantes que pueden ser causa de una depresión. Otro aspecto también podría ser el que pueda ser síndrome del yacente. Normalmente, ¿qué quiere decir el síndrome del yaciente? El síndrome del yaciente es cuando es un duelo que no se pudo cumplir o que vamos a decir que quedó frustrado o no quedó bien acabado en nuestras anteriores generaciones. Entonces, a nivel inconsciente representa que tú vas a asumir el rol de esa persona que falleció. Hay unas pautas a seguir, tienen que haber de por medio tiene que haber una sincronía entre el nombre tuyo con la persona que falleció, como también con el tema de las fechas.
Es decir, es un tema que en otra ocasión voy a hacer un vídeo específico hablando sobre el síndrome del yaciente. Pero si tienes interés en saber más sobre ello, te aconsejo que compres un libro del doctor Salomón Sellam que precisamente se llama El síndrome del yaciente, y verás que ahí tienes muchísima información sobre este aspecto. Y en ocasiones esto puede ser causa de una depresión. Otro aspecto importante también son la repetición de patrones de nuestros ciclos vitales. A veces tenemos unos programas que los vamos repitiendo constantemente y que esto hace que cada vez una situación se vaya empeorando y que sea repetitiva en nuestra vida. Así que al final puedes entrar en una profunda depresión porque ves que no eres capaz de poder avanzar por esta repetición de patrones que se dan constantes a lo largo de tu vida. En estos casos yo creo que es cuando vivimos de esas depresiones que son cíclicas, que se van repitiendo cada X tiempo y que en ocasiones se van incrementando. Otro aspecto también importante son todos esos programas que provienen de nuestros antepasados, es decir, son programas que ya vienen instituidos desde generaciones anteriores y que de una manera u otra, si nosotros estamos en resonancia con la información de estos antepasados, lo que nos genera es precisamente el repetir las mismas situaciones o restablecer todo aquello que nuestros antepasados no fueron capaces. ¿Qué sucede? Según las vivencias que ellos hubieran tenido y las que nosotros tenemos que repetir para poder reforzar o aprender la situación que ellos no pudieron avanzar frente a la lección que les estaba aportando la vida en su momento, entonces esto también puede ser causa de una depresión. Así que como veréis, pueden haber muchos factores detrás de una depresión. Por eso os aconsejo y os recomiendo que pidáis ayuda, porque normalmente salir de una depresión se requiere de muchísima orientación porque estás muy inmerso dentro de esa tristeza, dentro de esa apatía, y te es muy difícil poder ver el bosque desde fuera. El hecho que haya una persona que esté a tu lado, que te oriente, que te ayude a ver las cosas desde otros ángulos y con una perspectiva, con una amplitud de perspectiva, esto te puede facilitar el hecho de poder salir con mayor facilidad de la depresión. Otro tema que es interesante que vamos a hablar es qué pasos se pueden dar para superar una depresión. Bueno, lo primero de todo es saber el tipo de depresión que estamos viviendo, poder detectar, por ejemplo, si es una depresión que se da en unos periodos determinados de tiempo o es una depresión puntual, si es una depresión que en principio no se nos sintomatiza todo lo que os acabo de comentar, ¿no? El tipo de síntomas que se pueden dar. Todo esto nos puede dar una serie de características, o sea, todas estas características nos pueden marcar el tipo de depresión que vivimos. El segundo es saber si es por un hecho puntual, poder ver si ese hecho puntual es el que está provocando esa depresión para poderle dar la vuelta, poder mirar cómo darle solución para que nosotros podamos avanzar en la vida. También, sobre todo, tener en cuenta, como os he comentado anteriormente, que puede ser una depresión que venga debido a programas inconscientes que de una forma u otra tenemos que solucionar. Es importante que salgan a la luz esa información que está oculta para que también podamos decir, vale, pues esto hay que restablecerlo, hay que mirar cómo le damos la vuelta para que no se vuelva a repetir. Otro aspecto también es, sobre todo, si estamos hablando de una depresión mayor en la cual estamos viviendo una situación muy crítica, pensar que aquí a lo mejor sí que necesitamos no solo la orientación de un profesional como un psicólogo o un terapeuta, sino que posiblemente hay momentos en que sí se requiere de una cierta medicación, es decir, tomar un antidepresivo. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis al centro de salud más próximo y que en este caso estéis vigilados y orientados por un médico, ¿de acuerdo? Otro aspecto también en el cual sí quiero decir, aparte del tema de la medicación, es que si el tipo de depresión que tenéis no es tan severo, entonces aquí sí que pedir ayuda a un psicólogo o a un terapeuta para que os ayude a clarificar las ideas, para que os oriente y se pueda encontrar la raíz de lo que ha producido esta depresión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos tomamos la medicación, lo que hace es aminorar muchísimo el síntoma y nos da un cierto equilibrio, pero en realidad no es vamos a decir, la medicación no soluciona el problema. Sí que te quita el síntoma, pero no soluciona la raíz de lo que te ha provocado esta depresión. Por lo tanto, te recomiendo que también, sobre todo,
busques de dónde se origina, cuál es el factor para que no se vuelva a repetir. Por eso está bien que se mire siempre de compaginar los dos tipos de terapia, ya sea la terapia farmacológica, pero conjuntamente con la terapia de orientación, ¿de acuerdo? También comentaros de que recomiendo llevar rutinas que sean mucho más sanas, como puede ser pues una rutina adecuada alimenticia, el que podáis marcaros unos horarios determinados, salir a hacer deporte o si no caminatas de 1 hora diaria de forma que podáis airearos un poco. Como también os recomiendo de que escuchéis música, cosas que de una forma u otra os motiven, que si estáis viendo un programa televisivo que sea animado, que sea de risa, por ejemplo, o que sean de temas que os gusten y que os puedan ayudar a motivar, todo esto también puede ayudar. Entonces, sobre todo es pedir orientación si es necesario, por ambas partes, tanto por la parte clínica como por la parte psicológica, como a la vez también os recomiendo que adaptéis una serie de rutinas que sean sanas para vosotros, como lo que es deporte, buena alimentación y mirar de dormir las horas adecuadas si dentro de vuestras posibilidades podéis, porque entiendo que a veces puede haber insomnio y esto dificulta, pero en este caso sí creo ya conveniente poder ir a un médico para que os pueda orientar de cómo poder recuperar vuestras horas de descanso. Espero que después de toda esta explicación que te he dado sobre la depresión puedas ver tu situación con claridad, que te sea de muchísima ayuda, que puedas recuperar tus fuerzas, que tú puedes, ánimo y sobre todo recuerda pedir ayuda si lo necesitas. Y ante todo decirte que ha sido para mí un placer poder compartir contigo y decirte que si no estás suscrito en mi canal te invito a que le des a la campanita porque así muy pronto volverás a tener noticias mías. Te envío un cálido abrazo, espero que estés muy bien y que tengas una excelente semana. Hasta muy pronto.